Si vas a ver a un cirujano de mano, seguramente tengas preguntas como ¿me quedaré bien o cuánto tiempo estaré de baja? Hoy resolvemos las dudas más comunes que el doctor Carlos Tams escucha en su consulta y también algunas que nadie se atreve a preguntar, pero deberían. ¿Qué tal, Carlos? Hola Javier, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Tengo aquí anotadas las preguntas que me has pasado y las vamos a ir recorriendo. Empecemos con la pregunta del millón. ¿Me voy a quedar bien, doctor? Carlos, esta es la pregunta más repetida en consulta. ¿Cómo respondes a un paciente que espera garantías absolutas? Pues le explico que en medicina no hay blancos o negros, que todo es un poquito gris. Entonces, es una forma de hacerle entender que hay muchísimos factores que influyen en el resultado final y que algunos de esos factores están directamente en la mano del propio paciente, que también va a tener que poner su colaboración para quedar bien. Entonces, los médicos no podemos prometer nunca un 100% de éxito. Es que si algún paciente va a una consulta de un médico y el médico le dice, te garantizo al 100% que vas a quedar perfecto, lo mejor que puede hacer el paciente es salir corriendo o decirle que muchas gracias, pero no me lo creo, porque eso es imposible. No puedes prometer algo así. Entonces hay que buscar siempre una respuesta que sea realista. Cuanto más realista sea la respuesta, cuanto más se acerque a la realidad en base al tipo de lesión que tiene, nuestra experiencia con este tipo de lesiones, eh, pues mejor, mejor para el paciente porque sí se hace una idea realista de lo que le espera. Entonces, bueno, si el paciente me dice, me quedaré bien, yo les digo, mira, no lo sé, pero voy a poner todo lo que esté en mi mano para que quede lo mejor posible. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que hacerle ver al paciente. Al final y al cabo, esto también es un negocio de confianza. Si el paciente confía en ti y tú en el paciente, las cosas suelen ir mucho mejor. Por ejemplo, una analogía con los coches, ¿no? Como el que lleva el coche al taller y tal. Bueno, pues no puedo prometer que tu coche volverá a ser nuevo, pero sí que funcionará mucho mejor que ahora que está roto. Pues algo parecido en la cirugía. Otra duda bastante habitual. ¿Y me va a operar usted, doctor? ¿Por qué la gente se preocupa tanto por esto? Porque te vas a someter a una cirugía, Javi, ponte en su lugar. O sea, no sé si estás operado alguna de algo, pero ir a quirófano ya de por sí da miedo, por lo menos da mucho respeto. Y si además no sabes quién te va a operar, no conoces al cirujano y que a lo mejor está loco o está borracho o qué, pues normal que la gente tenga esas dudas, ¿no? Entonces es algo que todavía me lo preguntan con muchísima, muchísima frecuencia. Sobre todo aquellos pacientes que no hacen el pago directamente ellos, ¿no? Que no te buscan ellos a ti, tal, sino quieren referirse a lo mejor por una mutua de trabajo o una mutua deportiva, ¿no? Y he visto del especialista que ha dicho que tengo esta lesión y me tienen que operar. Ahora, ¿y me operará usted? En mi caso, sí. Yo veo a mis pacientes y yo los opero. Yo no indico una cirugía que no voy a hacer yo. Ahora, si no voy a hacerla yo porque no está en mi campo quirúrgico, por ejemplo, una cirugía de cervical, le digo, pues mire, yo le recomiendo que vaya a ver a un neurocirujano, eh, que es el que opera este tipo de cirugía. Ah, bueno, eso sí, porque esto es algo que viene derivado de la seguridad social. Desde que un momento el paciente está en una lista de espera, es un número. Entonces los gestores lo que hacen es que quieren quitar estos números de sus listas y van haciendo paquetitos con muchos números y los derivan a centros concertados o a programa especial para reducir las listas de espera, ya que dentro de poco tenemos unas elecciones, cosas así. Entonces, claro, el paciente se ve en una situación en la que no tiene control ninguno sobre su propio destino en la mesa de quirófano. Entonces, yo entiendo que me hagan esta pregunta porque es algo que influye mucho y da mucha confianza saber que el médico que te está explicando las cosas es el mismo que te va a operar. Y la confianza se gana en la consulta, explicando, resolviendo dudas. Y además, en tu caso, no solo le vas a operar, sino que tú también te encargas personalmente de las curas y del seguimiento. O sea, no, esto no lo hace un tercero.
tu caso es siempre pues, desde la consulta y la indicación quirúrgica hasta el alta. ¿Es así? Sí, sí, esto es mi forma de trabajar. Yo cuando veo a un paciente que tiene cualquier tipo de patología que requiera cirugía, le explico la cirugía, todos los detalles antes de la cirugía. Hacemos la cirugía, le doy las recomendaciones posquirúrgicas inmediatas y luego yo hago personalmente el seguimiento y las curas iniciales también siempre que se pueda, me gusta hacerlas a mí. Esa es mi forma de trabajar. Ujú. Otra pregunta muy habitual en tu consulta que tengo aquí anotada. ¿Cuánto tiempo de recuperación necesitaré? Esta pregunta es clave sobre todo para quienes trabajan con las manos, quienes dependen de tener las manos disponibles para poder ejercer su profesión. ¿Cómo varía el tiempo de recuperación según la cirugía? Pues claro, como dices, varía según qué cirugía hagamos. No tiene nada que ver una cirugía en la que estemos reparando una lesión de unos tendones o una fractura compleja. Hay fracturas que no son tan complejas, que se recuperan bastante rápido, en lo que tarda el hueso en curar poco a poco, porque podemos estabilizar la fractura para que el paciente haga ejercicios de movilización para no hacer la complicación que es la rigidez. Entonces, evitamos la rigidez y cuando el hueso está consolidado, que según qué hueso suele estar entre la sexta y décima semana, depende del paciente y del hueso, y ahí ya podría volver a hacer una vida normal. En algunos casos, deportistas con fracturas, pues hay que proteger un poquito más el tiempo porque como están sometidos a un estrés traumático mayor, pues se puede refracturar, se puede volver a fracturar. Con los tendones, pues por un lado hay que esperar a que el tendón cure y luego tenemos que recuperar la movilidad, porque las lesiones de cirugía de tendones tienen un gran hándicap que son las adherencias, las rigideces que vienen secundarias a esta cicatrización interna alrededor del tendón. Entonces, factores que aceleran o ralentizan la recuperación. Pues, el primero de todos te va a depender de la propia lesión. Luego, factores del paciente. La edad del paciente influye. La biología del paciente. No es lo mismo un paciente diabético con sobrepeso y que fuma que un paciente deportista sano que se cuida y que es muy activo a la hora de seguir las recomendaciones de los ejercicios que indicamos. Por eso la rehabilitación empieza incluso antes de operarte. Sí, vamos a ser un poco bestia. Vamos a decir que empieza antes de operarte, para que el paciente ya tenga claro el proceso que le espera y todas las cosas que ya puede ir haciendo para mejorar su situación. Otra pregunta habitual que escucharás en consulta es, ¿podré volver a hacer X cosa? Donde la X es deporte, tocar un instrumento, coger en brazos a los nietos. La gente quiere saber si podrá volver a hacer su vida normal. ¿Qué les dices en estos casos? Pues les digo que no lo sé, pero que mi objetivo es ayudarles a conseguirlo. Eso es lo que siempre intentamos. No siempre se consigue, ¿eh? Pero a veces hay lesiones que son muy graves, muy severas, que dejan unas secuelas más importantes. Pero muchas veces esta tendencia, o sea, esta duda de, oye, yo quiero volver a hacer esto que hacía antes, es un aliciente fundamental, un aliciente maravilloso para que el paciente tenga esa motivación y se esfuerce y ponga todo de su parte para mejorar. Entonces, si el paciente se pone de objetivo, oye, como un deportista, ¿no? Hay deportistas eh, que hemos tratado. El año pasado operé a un luchador muy famoso aquí en Gran Canaria, Bentemá Santana, Bentejuy Santana, eh, que tuvo una lesión en del tendón del bíceps en el codo. Y bueno, dice, mira, ¿cuánto tiempo voy a estar lesionado y podré volver a luchar y podré volver? Y digo, sí, vas a poder luchar y vas a necesitar tanto tiempo. Y dice, ¿y si me esfuerzo mucho, lo conseguiré hacer en menos tiempo? Pues digo, tendrás que esforzarte mucho. Se esforzó mucho y lo consiguió. Y no solo lo consiguió, sino además que acabó ganando el campeonato del mundo. O sea que casi nada. Entonces, bueno, son casos en los que esta pregunta de ¿podría volver a hacer esta cosa que me gusta hacer? Es una motivación maravillosa para el paciente.
De hecho, se me está ocurriendo otra pregunta a colación de esto que te acabo de preguntar, y es si tú puedes, se te ha dado el caso en el que hayas planificado una u otra intervención en función del tipo de movilidad que el paciente quiera recuperar. Yo estoy pensando, por ejemplo, no sé, en personas muy mayores que tengan ya una artrosis avanzada y a lo mejor no necesitan, no sé, hacer este movimiento para acelerar en la moto, pero les viene bien hacer otro movimiento en su vida diaria. ¿Esto lo tienes en cuenta a la hora de planificar la vía de tratamiento? Eso es algo fundamental en la profesión médica. Entonces tenemos que tratar a las personas, no las radiografías. Hay algunos pacientes, por ejemplo, como dices tú, gente muy mayor que viene con una fractura y tú ves la fractura, ves la radiografía y dices, ¡buah! Esta fractura hay que hacerle, aquí poner una placa, aquí poner un tornillo, aquí poner no sé qué y tal. Luego ves al paciente y le preguntas, ¿y usted en su día a día qué hace? Y tal, bueno, pues a lo mejor no hace falta complicarle tanto la vida y someter al paciente al riesgo que conlleva esta cirugía y puede escapar sin la cirugía. A ver, eso es un caso. A veces es lo contrario. Paciente que te viene con una artrosis entre unos huesitos del carpo, por ejemplo, o no sé qué, dice, no, me han dicho que si me ponen una infiltración tal y cual, y entonces vas más allá y dices, ya, pero ¿usted en qué trabaja? No, yo es que tengo un camión y voy de una obra a otra descargando, yo qué sé, palés de ladrillos, por ejemplo. Y a veces, claro, esto lo hace la grúa, pero yo tengo que engancharle y tal, tengo que hacer mucha fuerza. Entonces, sabiendo eso, vamos a proponerle una cirugía, un tratamiento que esté enfocado a que el paciente pueda hacer fuerza. Necesita mucha estabilidad en esa muñeca. Entonces, a lo mejor hay una cirugía que le permite tener tratar esa pequeña artrosis o esa secuela de un ligamento roto, lo que sea, conservando movilidad, pero le va a dar dolor y le va además, no puedes garantizar que le vais a quitar el dolor y va a tener una baja muy prolongada. Este paciente es autónomo, quiere volver a trabajar cuanto antes. Pues le propones una cirugía que es un poquito diferente, que sacrifica un poco el rango de movilidad, pero le permite tener fuerza y una curación más rápida, por ejemplo. Son, como dices tú, o sea, a colación de esta pregunta que me haces, son cosas que se me ocurren, ¿no? Pero es algo que sí, que lo hacemos siempre. Individualizamos el tratamiento que proponemos. Vamos, y muy relacionado con lo que me acabas de contar. ¿Cuándo podré volver al trabajo? Es otra pregunta muy común, especialmente entre autónomos, ¿no? Que son los superhéroes de carne y hueso. ¿Cuánto tiempo de baja necesita un paciente y cómo cambia según el tipo de trabajo que tenga? Ahí esto es una pregunta una discusión que tenemos a diario en la consulta con más de la mitad de los pacientes. Y a colación de la respuesta que te di antes, obviamente el tratamiento hay que individualizarlo. Sí. Pero vamos, por ejemplo, una fractura de muñeca en una señora de 40 años que tiene una fractura que cumple todos los criterios de inestabilidad, es un tratamiento quirúrgico sí o sí, no hay mucho que discutir ahí. Y bueno, pues el tiempo de baja laboral va a depender de la profesión que tenga este trabajador. Hay pacientes, y desgraciadamente no son pocos, y me da mucha tristeza, que son un poco gandulillos, ¿no? Entonces, a veces lo vemos en algunos pacientes, trabajadores por cuenta ajena, que tienen, pues eso, que al final se acomodan ahí en el sofá y dicen, oye, pues no se está tan mal sin trabajar y tal y cual. Entonces intentan ahí alargar la baja un poquito, bastante más de lo necesario. Pero bueno, gracias a Dios no todos son así y casi todos quieren volver al trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo, como dices tú, los autónomos, los superhéroes en España. Entonces, bueno, y gente en general responsable. Por ejemplo, imagínate tú con tu profesión, tú no estás cargando sacos de cemento, ni estás cogiendo sandías en el campo. Tu trabajo es más de labores administrativas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes una fractura de muñeca y con una ortesis adecuada, o sea, una especie de inmovilización, una muñequera adecuada y compaginando el tiempo que necesitas para hacer la rehabilitación correcta, podrías estar trabajando las 2 semanas, a las 3 como mucho, por ejemplo.
O un paciente que se opera un túnel carpiano y su trabajo consiste en conducir un taxi. Sí, yo he tenido pacientes que se han operado un túnel carpiano y han ido un viernes y el lunes ya están trabajando con su heridita, protegiendo un poquito los puntos y tal, pero sin hacer grandes esfuerzos y pueden hacer su trabajo perfectamente. Bueno, pues esto es algo que se puede hacer, evidentemente. Otros casos, lo contrario, la reincorporación temprana podría ser un error. Gente que, yo qué sé, es que yo tengo una empresa de reformas, yo soy el jefe, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, y se opera de un tendón. Y entonces antes de tiempo dice, pues mira, ya he recuperado la movilidad y de pronto se pone a coger una engrillitadora o alguna herramienta que tiene que hacer fuerza con la mano, ¡pam! Y se le vuelve a romper el tendón y volvemos a la casilla de salida. Entonces, bueno, ahí fue un error reincorporarse demasiado pronto. Es muy variable. Por eso siempre hay que individualizar el tratamiento y jugar un poquito con estos detalles. Vamos con otro clásico, una pregunta que oirás cada vez que plantees una cirugía. ¿Dolerá mucho la operación? Y es que el miedo al dolor es una de las mayores barreras para operarse. ¿Cómo explicas a los pacientes qué esperar en términos de dolor y de posoperatorio? Pues mira, Javi, gracias a Dios esta pregunta sí me la hacen, pero poco, poco. Básicamente se resuelve explicando cómo hacemos el proceso de la anestesia. Y hoy en día esto está muy estandarizado y los anestesistas tienen mucha experiencia. Sobre todo para el tema de la cirugía de la mano, hacemos muchos bloqueos regionales. Eso quiere decir que el anestesista, con ayuda de un ecógrafo, es capaz de anestesiar a nivel de la axila todo el brazo para que el paciente pueda estar durante horas sin sentir absolutamente nada. Y no va a sentir absolutamente nada. Si además el paciente está nervioso por lo que sea, y quiere echarse una siesta mientras lo operamos porque no le apetece escuchar las cosas que estamos diciendo, o si decimos ahí va, o ups, cosas así, pues entonces se le puede poner una sedación y el paciente se echa una siestita y luego se va despertando según acabemos. Esto es como tratamos la gran mayoría de estos casos. Algunos pacientes, pues oye, que le duele, oye, que me siento la mano, oye, no sé qué, que la anestesia regional no me ha cogido bien. Bueno, pues entonces ya pasamos al siguiente nivel de anestesia. Se hace una anestesia general, que para eso está la anestesia, para que no les duele al paciente. Luego, el paciente que sabe o paciente prevenido es un paciente que tolera mejor el dolor, porque cuando se le pasa el efecto de anestesia después de una cirugía más o menos seria, grande, o una fractura de muñeca, una fractura de codo, duelen bastante, ¿no? Si yo le explico al paciente, oye, mañana cuando se te pase la anestesia, te va a doler bastante. Cuando se lo explicas al paciente, ya no se sorprende tanto de que le duela mucho, entonces también le pautas una medicación acorde al dolor que crees que va a sentir y acorde al tipo de paciente que sea. También te digo una cosa, los hombres son mucho más quejitas que las mujeres, o sea, toleran generalmente peor el dolor que las mujeres. Hay de todo, ¿no? Pero generalmente sí. Y cuanto más tatuados, peor todavía. Pero esto es otra historia, esto es otro mito de esos de lo que podemos hablar otro día si quieres. Pero esto es importante saberlo. Entonces, el paciente que sabe lo que le espera está más preparado también a nivel psicológico y puede adaptarse mejor a esta situación. Y luego también le explicas signos de alarma, diferencias entre el dolor normal y con cuándo sí se tiene que preocupar, cómo tomarse los analgésicos correctamente y bueno, todas estas cosas. Ujú. Hay una pregunta que me comentaste que nadie te hace, pero deberían. Y es, ¿podré beber alcohol después de la cirugía? ¿Deberían hacértela y puede el alcohol afectar a la recuperación? Esto te lo conté porque cuando me preguntaste mitos y estas cosas, porque me hace gracia, porque siempre se ven los memes, los chistes que pululan por las redes y todo esto, siempre eh, cualquier paciente le dan un tratamiento, aunque sea un antigripal y tal, y podré tomar alcohol. Todo el mundo preocupado con, oye, que es viernes, que esta noche salgo, que me voy a tomar una copa, yo qué sé, ¿podré tomar alcohol? Pues curiosamente me llama la atención que es una pregunta que en la consulta no me hacen prácticamente nunca. No, de hecho, casi ni recordaría. Eh, pero bueno, el alcohol, por suerte.
para las cirugías en miembro superior tiene una poca, poca importancia. A no ser que te pilles una borrachera o tengas daños en el hígado, en el riñón, que pueden interactuar con la medicación que pautes al paciente. Pero lo que sí influye y muchísimo es el tabaco. El tabaco es un problema enorme. Es un problema enorme antes de la cirugía, durante la cirugía, con la anestesia y después. Favorece la aparición de infecciones, retrasa la cicatrización, retrasa la consolidación de las fracturas y favorece las rigideces articulares. Entonces el tabaco es un problema y es un problema siempre. Digan lo que digan, es un problema siempre. La anestesia también tiene mucha influencia el tabaquismo, sobre todo si te hacen una anestesia general. La forma en la que vas a reaccionar a la medicación que se te pauta, todo influye, ¿vale? Y bueno, luego, una cosa que sí que me han dicho a posteriori, volviendo a lo del alcohol que me dijiste en la consulta, no recuerdo nada que me lo pregunte, pero luego ya después dice, por cierto, me tomé un par de cervecitas, espero que no haya pasado nada. Bueno, eso, Que vos de la posteriori, ¿no? Ya cuando el mal ya está cometido. ya, claro. Entonces, bueno, hombre, no te convenía mucho, pero vamos a ver. Pero bueno, ya no podemos volver atrás. Ya, Bueno, aquí queda dicho y ya el que si les mandas a escuchar este episodio ya no tienen excusa. O sea, ya sabemos que ni durante ni después de la operación hay que tomar alcohol. Otra pregunta habitual que escuchas en tu consulta es ¿por qué mi mano sigue hinchada después de la cirugía? Algunos pacientes se preocupan cuando ven inflamación, cuándo es normal y cuándo es un, un hecho preocupante. a ver, cualquier cirugía, siempre que cogemos un bisturí y hacemos una incisión, eso es una agresión. Entonces nuestro cuerpo reacciona a esto. El proceso de cicatrización es un proceso que viene inducido por un proceso inflamatorio. La inflamación realmente es un proceso de curación. Nuestro cuerpo está intentando arreglar algo. Por eso, después de una cirugía, inmediatamente hay un proceso de inflamación, que es esta cicatrización inicial. Es bastante normal que se hinchen. Eh, pero pocas veces vemos un edema importante siempre que hacemos una buena hemostasia. La hemostasia quiere decir que haces un control del sangrado durante la cirugía. Si controlas esto, te tomas tu tiempo en hacer un abordaje quirúrgico correcto, respetando la anatomía, y luego lo vuelves a hacer a la hora de cerrar las heridas, vas a tener menos complicaciones con esto. Ahora, cuando veo que una mano está muy hinchada porque tiene un edema, es muy raro, es muy, 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 muy raro, pero puede ser, vamos, algo ha pasado, algo no lo ha salido bien, pero es muy raro. No, es porque los pacientes no han hecho caso de las recomendaciones. Las recomendaciones básicas después de una cirugía es: tenga usted la mano en alto por encima de la altura del corazón para evitar que se le hinche. Segundo, mueva mucho los dedos, si la cirugía lo permite, ¿no? Abre y cierre el puño para evitar que se le hinche la mano. Cuando un paciente me viene al cabo de 5 días o una semana o 2 semanas después de la cirugía con la mano hinchada vamos, como un tomate, eh, está claro que no me ha hecho ni caso. Está claro. Y no pueden engañar a nadie. Esto ya tenemos unos cuantos años de experiencia. Entonces, bueno, pues hay que insistirles. Póngase usted aquí con la mano y abre y cierra el puño. A veces es cierto que el paciente no tiene culpa ninguna y puede ser que tenga un vendaje muy apretado o que durmiendo se le haya caído el brazo hacia abajo y ahí está en una posición mala y se haya hinchado por eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es indagar un poquito qué ha pasado y sobre todo solucionarlo. Solo intentar explicarle, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto para reducir este hinchazón. A veces el hinchazón nos puede ser un signo de que algo está bastante mal. Puede tener una infección, una complicación por una infección. Eso es una complicación muy severa y que muchas veces requiere una nueva intervención quirúrgica para limpiarlo. Esto es extremadamente poco frecuente en la cirugía de mano. Extremadamente poco frecuente. Pero cuando se da, hay que darse prisa. Entonces, bueno, es un signo que hay que tener en cuenta. Ujú. Otra pregunta habitual, ¿me quedará cicatriz? Porque no nos engañemos, la estética importa y sobre todo en las manos, que es un elemento tan visible. ¿Cómo han evolucionado las técnicas para minimizar las cicatrices en la cirugía de mano?
Pues mira, en la cirugía de la mano, gracias a Dios, tenemos unas técnicas que han ido cogiendo mucho volumen, mucha carrilla en los últimos años. Son sobre todo para la muñeca, las técnicas de artroscopia, ¿no? Antes había que abrir la muñeca de cabo a rabo, de arriba abajo, para tratar una lesión de un ligamento o una fractura, un escafoides. Hoy en día esto lo podemos hacer con técnica mínimamente invasiva que se llama una artroscopia muñeca. Las incisiones para meter el artroscopio, o sea, el instrumental, estamos hablando de incisiones de 2 o 3 milímetros, o sea, muy pequeñitas. Y además están en una zona en la que no hace falta ni siquiera suturarlas, porque colocamos la muñeca con una leve extensión ya, y ya cicatriza eso, además rápido, bien y sin necesidad de suturarlo. También para ciertas fracturas, por ejemplo, una fractura de escafoides o fracturas alrededor de las articulaciones en los dedos, utilizamos una técnica de osteosíntesis mínimamente invasiva, que con una pequeña incisión, simplemente para que pueda entrar el tornillo, bueno, y el instrumental que hay que emplear para reducir la fractura y tal, conseguimos reducir tratar fracturas de una forma, vamos, espectacular, porque apenas deja herida. Y cuanto menos herida tengas, menos molestias vas a tener a nivel de la piel. También es cierto que la técnica de sutura en algunas partes de la mano y de la muñeca ha mejorado. Usamos sutura intradérmica que deja unas cicatrices mucho menos visibles, más estéticas, más discretas. Carlos, si tuvieras que decirle a un paciente qué pregunta nunca debería olvidar antes de operarse, ¿cuál sería? Mira, Javi, una pregunta que a mí me gustaría oír cuando estoy hablando de la cirugía que vamos a hacer al paciente sería, por ejemplo, doctor, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme de que todo salga bien? Esto me parecería una pregunta maravillosa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo poner de mi parte para que esto quede bien? Pues eso es una pregunta que me gustaría que me hicieran. Algunos pacientes las hacen y si no me las hacen ya se lo digo yo. Entonces, bueno, esto es para recalcar la importancia que tiene que el paciente participe activamente en su propia recuperación, que es fundamental. Pues las preguntas en consulta son clave para tomar decisiones informadas. Si tienes dudas, pregúntalas, porque cuanto más claro tengas el proceso, mejor será tu recuperación. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mano de Santo. Esto es Mano de Santo. Para acceder a más episodios y a los detalles de la consulta del Dr. Tams, visita cirugiamanocanarias.es. cirugiamanocanarias.es